Continuamos con la serie de devocionales. Hoy toca turno a Segunda de Reyes capítulo 16. Narra el reinado de Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Vemos que él no hizo lo recto delante de Dios. Y vemos unas características, hermanos, de este rey. Primeramente, hermanos, quiero hablarle de cosas que hace el cristiano hoy en día, que piensa que está bien, pero realmente son la ruina de un cristiano. Primeramente, hermanos, dice la palabra de Dios en el 3, que anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Vemos algo bien interesante ahí, hermanos. Primeramente, un cristiano así, hermanos, es aquel que no tiene una visión para su descendencia. Es alarmante, hermanos, como la mayoría de los niños cristianos, cuando llegan a una mayoría de edad, se apartan de la iglesia. ¿Por qué los niños, los jóvenes se apartan de la iglesia? ¿Por qué los niños, los jóvenes no quieren nada con Dios? Pasa, hermanos, que desgraciadamente no tenemos una visión para ellos, no sabemos comunicársela y realmente, hermanos, no estamos siendo cristianos reales delante de ellos. Tiene usted que entender que los niños, los jóvenes, viven con nosotros, ven nuestro actuar, ven nuestro comportarnos y a veces nuestro actuar no es coherente con lo que decimos. Y eso provoca una ira, una rebeldía en nuestros hijos porque ellos se ponen a pensar, bueno, es que mi papá en la iglesia o mi papá con los hermanos es una persona y en casa es una persona completamente distinta. Entonces debemos tener una visión, hermanos, para nuestra descendencia, aprender a comunicársela y realmente, hermanos, vivir conforme a la visión que estamos transmitiendo. Este rey quemó y pasó por fuego a su propio hijo, copiando las costumbres de los pueblos paganos. Pero luego vemos otra cosa, hermanos. Este rey estuvo en medio de una guerra y usó el oro y la plata del templo del Señor para que un rey extranjero lo defendiera. Ahí aprendemos otra cosa, hermanos. Aprendemos que muchas de las veces dependemos más de los recursos que tenemos a nuestro alrededor que de la gracia del Señor. Muchas de las veces cuando servimos a Dios vemos cuánto tenemos en el bolsillo y no en el banco de los cielos. Cuando servimos a Dios vemos cómo está nuestra capacidad y no cómo está la capacidad de Dios. Y desgraciadamente, hermanos, eso se refleja aún en los siervos de Dios que en vez de ir directamente al trono de la gracia, van a las personas esperando algo de las personas. Y si usted sirve al Señor o usted es un cristiano que le gusta depender de la gente, déjele digo algo, usted está actuando mal. No dependa usted de la gente. Usted tiene que entender que la gente es un instrumento que Dios usa para proveer, pero no son los que proveen. Cuando usted tenga una necesidad, cuando usted tenga un apremio, cuando usted tenga una lucha, dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y cuando usted va al Señor directamente y lleva su carga a Él, echa su carga a Él, lleva su ansiedad, su angustia en Él, porque a propósito, no es malo tener una carga, no es malo tener una angustia, no es malo tener un pesar. Somos seres humanos, nos cansamos, nos deprimimos, nos afligimos, nos estresamos, pasamos por luchas, desánimos, pruebas, a veces no hay lo suficiente, pero cuando pase eso, hermanos, deténganse un tantito, no vaya con nadie humano. Vaya directamente a Dios y diga, Señor, por favor, suple mi necesidad, por favor, consuela mi corazón, por favor, Señor, dame de tu gracia. Y el Señor va a obrar. Y si es para suplir una necesidad, créame que Dios va a tocar el corazón de las personas y Dios va a proveer. O Dios va a usar a alguien para animarle, para consolarle. Pero la misma Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No ponga su esperanza en el hombre, ponga su esperanza en el Señor. El Señor es poderoso, el Señor es fiel, el Señor es misericordioso. Ya se me va a acabar el tiempo, hermanos, pero por último, vemos que este rey copió el diseño del altar del rey que le pidió ayuda. Y decía hace rato, hermanos, que no podemos servir a Dios usando las estrategias de Satanás, hermanos. No podemos honrar a Dios, hermanos, usando música del mundo. Es que vamos a cantar un rap cristiano, un merengue cristiano, un mariachi cristiano. No, hermanos, la música para Dios debe ser santa. La alabanza para Dios debe ser recta. Si vamos a alabar al Señor, vamos a alabarlo en espíritu y en verdad, no conforme a la manera del mundo. Si vamos a evangelizar, a predicar, a servir, no vamos a copiar modelos del mundo para servir al Señor.
Debe haber una diferencia entre lo santo y lo profano. Debe haber una diferencia entre lo que es de Cristo y lo que no lo es. Desgraciadamente, hermanos, hoy en día en las iglesias, los siervos, todos aquellos que servimos a Dios, muchas veces tomamos estrategias del mundo o que no son bíblicas con fines para alcanzar o hacer cosas para Dios. Y el Señor no necesita de nuestra ayuda o de nuestras estrategias. El Señor necesita que seamos barro moldeable y que nos dejemos usar por Él. No dependa de las estrategias del mundo, dependa de las estrategias del Señor. Bueno, se nos fue el tiempo, tenía más que compartir, pero bueno, este fue el devocional del día de hoy, Segunda de Reyes capítulo 16, esperando sea de bendición, que Dios les bendiga y les enviamos un saludo aquí desde la Ciudad de México y sigan orando por Casa de Rescate Adulán, Ciudad de México, que Dios les bendiga.